Bienvenidos una semana más a nuestro magazine. Ya saben que en las últimas semanas les venimos acompañando en este espacio a través de la televisión local de Jerez de los Caballeros, situándonos en lo que va a ser la Semana Santa 2011 en nuestra ciudad. Paso a paso nos vamos a ir adentrando en esa semana grande en Jerez de los Caballeros, hablando con los representantes, responsables, personas que en el entorno cofrade trabajan en el seno de cada una de las hermandades y cofradías de la Semana Santa jerezana, pero también con otros protagonistas que de alguna manera pues dan la bienvenida o nos abren las puertas a esa fiesta de devoción, en este caso de entrega también, que se va a celebrar en nuestra ciudad. Hoy con nosotros el pregonero de la Semana Santa 2011 en Jerez de los Caballeros, Ignacio Colomer, a quien vamos a dar la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, aunque te encuentras lejos de Jerez, hemos podido compartir estos minutos contigo para recoger un poco sensaciones, para recoger siempre el punto de vista del pregonero, que es quien, digamos, va a abrir la puerta al disfrute de una nueva Semana Santa, el que va a invitar pues a que todos esos sentimientos afloren, salgan de nuevo a la luz después de un año, bueno, pues en el entorno cofrade de mucho trabajo, lo decimos siempre, pero los sentimientos se quedan un poco ahí aletargados hasta que se vuelven a despertar. Vamos a hacer un poco de memoria para conocer un poco la vinculación de Ignacio Colomer con la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, puesto que como cualquier jerezano, me imagino te crías un poco en ese entorno cofrade con bueno, pues, tu dedicación o tu cercanía a una hermandad, en este caso como cronista también de la Esperanza Macarena, de la Hermandad de la Macarena, y bueno, pues como cercano a todo lo que puede ser eso que se empieza a percibir desde pequeñito. ¿Cómo lo recuerdas? Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y es una de las ideas que yo voy a intentar transmitir en mi pregón también, ¿no? Que uno de los grandes secretos de nuestra Semana Santa probablemente es que ese sentimiento y esa tradición se transmite desde pequeño. Eso es indudable que es uno de los secretos para que la Semana Santa perviva de la forma en la que hoy la conocemos y tenga la importancia que tiene, ¿no? Y sea todo un pueblo el que de una forma u otra pues colabora y está formando parte de esta fiesta, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo me crié en el barrio de San Bartolomé, como un muchacho cualquiera, y la verdad pues que sí, desde siempre pues uno tiene ¿cómo decirlo? Es afín, ¿no? a conocer todo el mundo que rodea al mundo cofrade, ¿no? Bien desde pequeño en el entorno familiar y por supuesto también en el colegio y con amigos y todos, ¿no? Y bueno, yo como me crié, como digo, en el barrio de San Bartolomé, pues lo más cercano que tenía desde luego era pues la iglesia de San Bartolomé, ¿no? Que además la tengo a escasos metros de mi casa, ¿no? Y la verdad que desde muy pequeño, pues empiezo a formar parte de, como has dicho, de la cofradía de la Macarena. Y me dieron la oportunidad desde el principio, ¿no? Pues de colaborar de una forma pues, más intensa, ¿no? O sea, no simplemente, ¿no? Claro, no simplemente participando en el desfile procesional, que es lo que pues, cualquier niño pequeño está deseando, ¿no? Sacar su túnica el día en el que hace esta acción de penitencia, su cofradía, y bueno, pues disfrutar, ¿no? del desfile, sino también hacerlo de una forma más intensa. Y en mi caso, pues claro, yo tengo que agradecerle a esa cofradía y a la gente que me recibió en ese momento. Yo creo que yo tenía unos 15 o 16 años, y desde aquel momento, cuando entro, como digo, con 15 o 16 años a participar en la Junta de Gobierno, pues es lo que hace que uno vaya conociendo la Semana Santa desde dentro. Es verdad que todo el pueblo, como digo, está volcado y de una forma más directa o indirectamente todo el mundo participa, pero formar parte de una Junta de Gobierno, y yo creo que desde tan temprana edad marca la vida de uno. La formación ahí se amplía muchísimo, el conocimiento de todo lo que forma parte, ¿no? de ese sentimiento cofrade, de esa parte de trabajo, de dedicación, de todo lo que envuelve desde dentro a una cofradía, ¿no? Por supuesto, y cuando uno está dentro se da cuenta verdaderamente, ya no solo del trabajo, que es lo que muchísimas veces hablamos, ¿no? que todo el mundo colabora, pero los que están dentro obviamente pues son los que de alguna forma pues, organizan o son la cabeza, ¿no?
es algo más, es un sentimiento que se va transmitiendo pues año a año, en los momentos más difíciles y en los momentos que son menos complicados. Pero ese sentimiento que se crea dentro de una cofradía, dentro de la Junta de Gobierno de una cofradía, es un sentimiento de hermandad puro. Y yo en mi caso, por lo menos, y es de la que puedo hablar, que es de la Hermandad de la Macarena, que es la que conozco desde dentro, es un sentimiento sincero de hermandad. Y es unos lazos que se crean que es muy difícil de explicar y también muy difícil de asimilar en otro aspecto de la vida. O sea, sí, digamos que es eso que se escapa quizás a la percepción de todas las personas que desde fuera de Jerez de los Caballeros y fuera también del entorno cofrade no saben la razón o el motivo por el que pues, la Semana Santa en Jerez de los Caballeros tiene tanto arraigo, lleva tantos años de historia y bueno, pues se va transmitiendo ese sentimiento, como bien dice, de generación en generación y engancha prácticamente a todo un pueblo y hace el que, bueno, pues no solamente uno tenga una pertenencia especial a una hermandad, sino también forme parte de alguna manera pues del resto de la Semana Santa, del resto de hermandades, ¿no? Por supuesto, yo soy de la cofradía de Nuestro Padre Jesús desde que nací y eso es una cosa que nos une a todos los jerezanos, yo creo. Otra de las claves también que hay en la Semana Santa, ¿no? Todos somos de Jesús. Luego cada uno decide por unas razones o por otras a dónde se vincula, ¿no? Y yo en aquel momento decidí vincularme a la Hermandad de la Macarena quizá por cercanía a mi barrio. Luego, posteriormente, he decidido seguir vinculado a ella porque fundamentalmente me siento muy a gusto ahí. O sea, es mi cofradía, lo es desde siempre y para mí es la mejor. Es la mejor, pero porque se han creado, como digo, unos lazos y hay un trasfondo, un sentimiento, unas vivencias que yo tengo desde que yo tenía 15 años. Ahora mismo pues tengo 26, con lo cual llevo casi media vida vinculada a esa cofradía de una forma muy, muy profunda, ¿no? Y a lo mejor ahora que estoy fuera de Jerez, pues... se echa de menos, ¿no? Hombre, por supuesto, y en la distancia a mí me gustaría pues estar más pendiente y estar, no sé, colaborando todavía más, pero bueno, hay ciertos momentos en el que a uno, pues, por su vida profesional, en mi caso ahora, pues no puede ser así. Pero desde luego es algo que o uno forma parte de ese mundo desde el interior o es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. Desde ahí, ¿qué es lo más importante en un cofrade? Todo ese sentimiento, la dedicación, la entrega, la fe también, que es importante en el seno de las cofradías, ¿qué es lo que más se valora o lo que, no sé si quizás una mezcla de todo, ¿no? Por lo que estamos hablando. Sí, yo creo que es una conjunción de todo y es una mezcla de todas esas cosas que tú has dicho en distintas proporciones, por supuesto, pero es una mezcla de todo. Hay una fe, porque de otra forma no podría explicarse, muchísimas de las cosas que rodean al mundo de la Semana Santa. No podría explicarse que unos costaleros entren debajo de un paso, soporten un peso durante una estación de penitencia, hagan una penitencia. ¿Por qué? Bueno, pues hay una fe detrás, yo creo que sí. En mayor o en menor proporción según los tiempos. Probablemente no estamos en los tiempos donde ese contenido de fe sea el mayoritario en la fiesta a la que nos referimos. ¿Hay un componente de tradición? Sí, por supuesto, indudable. Y probablemente el hecho de haber sabido conservar esa tradición, el hecho de mantener esa tradición, es la que está moviendo la Semana Santa hoy día en su mayor componente. No es mejor ni peor, son distintas formas. ¿Es parte de folclore? Bueno, ¿queremos llamarlo folclore? También, probablemente también hay un contenido de folclore. Pero no hay que perder de vista que el fin último o lo que movió a la gente que nos ha heredado esa tradición fue la fe, y eso es indudable. Mirando lo que es la Semana Santa, aunque nos dices que un poco más desde fuera por la distancia, ¿no? Aunque yo me imagino que cuando uno vuelve a Jerez, pues el corazón de momento vuelve a su sitio. Siempre. ¿Cómo ves la Semana Santa de Jerez y lo que es su proyección fuera de aquí en la actualidad? A ver, yo creo que es un tema importante. Es un tema importante además en el mundo en el que vivimos, ¿no? En este mundo de globalización. Él está preocupado por la imagen que damos hacia afuera. Pero yo me preocuparía más por la imagen que damos hacia adentro.
Es decir, una de las cosas más importantes, y es una de las cosas que yo también intentaré hacer una reflexión en mi pregón, es que si uno de los secretos es, pues eso, la tradición que se nos ha entregado desde niños y con los ojos de niños con los que vemos nuestra Semana Santa, la importancia de la tradición y de todo el patrimonio pues, cultural, artístico que nos ha sido entregado, es lo que hace a la Semana Santa única. Con lo cual yo me preocuparía por conservar esas tradiciones. O sea, hay que conservarlas. Hay tradiciones que perviven, otras que se han perdido, y por lo menos las que todavía sobreviven, conservarlas. Recuperar las que se han perdido, también, por supuesto. Pero yo me preocuparía más de conservar el espíritu original de nuestra Semana Santa, teniendo, valga la redundancia, un espíritu crítico. Hay que tener un espíritu crítico con nosotros mismos, y yo me fijaría más en la imagen que nosotros queremos dar de puertas adentro que no las que queremos ofrecer hacia afuera. Visto aquí, desde dentro o desde el lugar donde nos encontramos y nos situamos en la Semana Santa, ¿cuál crees que sería el camino? ¿Cuál ves tú que es el camino hacia el que van pues todas las hermandades y cofradías en nuestra ciudad en la Semana Santa? Pues obviamente el papel de las hermandades y cofradías a lo largo de la historia o de su historia ha variado muchísimo, ¿no? ¿Y cuál es el camino que debe de seguirse? Yo no soy nadie para decirlo, ¿no? Yo creo que sí que hay que hacer una reflexión también profunda de cuál debe ser ese camino. No debe de perderse el origen de lo que fueron las hermandades y cofradías. En su momento eran gremios, hoy día ya no son tantos gremios como si, pues lo que hablamos, ¿no? Un grupo de amigos donde se crean unos lazos, ¿no? Pero debe tener una finalidad, yo creo que una doble finalidad. La primera son las legítimas custodias de todo el patrimonio que existe en Jerez. Es decir, no puede entenderse de ninguna de las maneras la evolución del patrimonio cultural y artístico que existe en Jerez sin tener en cuenta la historia de las hermandades y de las cofradías. Ellas han sido las que en un determinado momento, a raíz de su fundación y a lo largo de su historia, las que han permitido que haya un desarrollo cultural y artístico en esta ciudad. O sea, es indudable. Si se compraba una obra de imaginería o se adquiría un retablo o si se mandaba a hacer una custodia o un monumento, siempre, el último fin, siempre era relacionado con las hermandades y cofradías. Con lo cual, si tenemos en cuenta eso, son indudablemente las legítimas custodias y hasta propietarias, yo me atrevería a decir, de todo el patrimonio. Con lo cual, una de sus funciones en el futuro probablemente va a ser el custodiar todo el patrimonio jerezano. Importante. ¿Y la otra vertiente? Pues obviamente es una vertiente que está muy descuidada. En sus orígenes, las hermandades y cofradías, como todos sabemos, eran asistenciales. Casi todas tenían una función asistencial. Luego se va desvirtuando un poco su sentido, unas discurren hacia una vertiente más penitencial, otras hacia una vertiente más sacramental, pero el fin era la asistencia a sus hermanos que formaban parte de esa hermandad. Sí, más cercano. Y por supuesto, ya conocemos muchísimos ejemplos además en nuestra ciudad de hermandades que se crearon con un fin de enterrar a los hermanos que, bueno, pues formaban parte y deseaban que era la propia cofradía la que se hacía cargo de su entierro, por ejemplo, ¿no? Pero ya no solo en eso, sino un fin asistencial donde ellos se preocupaban. Ahora, era una preocupación vital la que tenían por no solo sus hermanos, sino, bueno, por los pobres de espíritus, como llamaban en aquel momento, o los pobres de caridad. O sea, ese fin se ha perdido y hacia ahí yo creo que hay que caminar. Cuando te comunican que vas a ser el pregonero de la Semana Santa 2011, bueno, ¿cuáles son los primeros sentimientos, las sensaciones que recibes o que te nacen también adentro? Pues el primer sentimiento, hombre, sorpresa, porque nunca se espera uno una llamada de esa, nunca. Y a mí, bueno, me llamó la alcaldesa para comunicármelo y el primer sentimiento, sorpresa, porque no se lo espera uno. Segundo, pues un sentimiento de
¿cómo decirlo? Fue... a mí me honra muchísimo que me hayan elegido. Y el sentimiento de gratitud. Yo creo que ante todo gratitud. Los primeros sentimientos son sorpresa, gratitud, por supuesto, y yo contesté afirmativamente, como no podía ser de otra forma, ¿no? Y cuando ya uno lo piensa más profundamente, un sentido de responsabilidad. Responsabilidad porque yo creo que, bueno, que yo conozco la Semana Santa de Jerez muchísimas vertientes, la conozco desde el punto de vista histórico, por mi afición a la historia, la conozco desde dentro como penitente, la conozco desde dentro como una persona que lleva, pues eso, más de 10 años en una junta de gobierno y sé lo que se cuece dentro de las juntas de gobierno y de las hermandades, pero aún así es responsabilidad. Responsabilidad porque es un honor. Al fin y al cabo es un honor poder ser el pregonero de la fiesta más importante de tu ciudad, ¿no? Y sobre todo sabiendo la trayectoria histórica, ¿no? Historia que en este caso a Ignacio Colomer pues le identifica también en muchos casos, incluso equivocamos su dedicación porque siempre se ha mostrado como un amante, ¿no?, de la historia y desde luego de la historia de aquí de Jerez de los Caballeros también. ¿Cuáles serían los ingredientes que debe contener en este caso su pregón o a su juicio un pregón de Semana Santa aquí en nuestra ciudad? Pues eso es complicado, ¿no? A ver, yo no voy a dar recetas del pregón perfecto porque, bueno, hay pregones para gustos, ¿no? Y no me gustaría mucho tampoco hablar de lo que va a ser el contenido del pregón, pero sí de lo que no va a ser. Desde luego no va a ser un pregón al uso, no va a ser un pregón en el que estamos acostumbrados a ver el típico recorrido desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección por las distintas cofradías. No, porque a mi juicio no tiene mucho sentido, por diversas razones. Una, porque esa forma de hacerse está ya bastante explotada. Y segundo, porque, bueno, como yo conozco la historia de las cofradías a través de los archivos, las cofradías han variado muchísimo el día de su salida, la hora, y no siempre ha sido como es ahora mismo, ¿no? Sí me gustaría que mi pregón tuviera o tenga, por supuesto, un contenido histórico, como no podía ser de otra forma. No quiero limitarme a dar una serie de fechas, datos y aburrir, no, eso no es. Tú lo decías, que a mí me gusta la historia y lo que siempre me ha gustado de la historia es poder ofrecer esos trocitos, ¿no?, esos retazos de historia olvidada que se encuentran pues en el fondo de un baúl o en el fondo de un estante, en el archivo más remoto que nos podamos imaginar. Pero a través de curiosidades, o sea, la historia tiene que ser amena, la historia ha de darse a conocer, pero para que la gente la disfrute, ¿no? Y lo veremos en el pregón, como hay ciertas historias puntuales de esta historia grande de las cofradías que nos van a resultar conocidas. Vamos a ofrecer datos de hace 300, 400 años que si los leemos o los escuchamos nos parecería la cosa más normal del mundo porque es parte de esa tradición que se ha conservado, pero realmente es un texto a lo mejor que tiene 300 o 400 años. Entonces, por una parte eso, un contenido histórico, por supuesto, y a mí me gustaría hacer o que el pregón sirviera como reflexión. Conociendo ese pasado histórico, hacer una reflexión hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que ir, pero conociendo ese pasado, por supuesto. Sin olvidar, en este caso, la vista, sin dejar la vista atrás, situándose en el presente y en el futuro, ¿no? Sí. Imaginamos. ¿Cuál sería su deseo, aparte de lo que pueda transmitir o lo que pueda hacer llegar en el sentimiento a través de ese pregón a la gente que pueda estar acompañándole y a toda la gente en general en Jerez de los Caballeros? ¿Cuál sería su deseo para esta semana 2011 que situamos y venimos situando con el resto de cofradías, de hermandades, pues también en una situación difícil por situaciones que se viven en la sociedad actualmente? Hablamos de esta crisis que llega a todos los ámbitos y que pues quizás hace mirar a otras situaciones y otras cuestiones que son también de interés. No sé si
igual iría por ahí o si tendría algo que ver ese deseo para lo que pueda ser la Semana Santa 2011. Sí, precisamente en estos momentos de crisis es donde se agudiza el ingenio, ¿no? Con lo cual yo creo que precisamente por eso es muy valioso conocer la historia de las hermandades y cofradías. Uno conociendo su historia puede también ayudar a agudizar ese ingenio, sobre todo en esta fecha. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es con respecto a la Semana Santa y con respecto a algo mucho más profundo, que también hablaremos en el pregón, que es la religiosidad que manifiesta este pueblo. La ha manifestado siempre. El reloj que marca la vida del jerezano es la Semana Santa, sin lugar a duda, y toda la religiosidad que va en torno a la Semana Santa. Porque otro de los grandes secretos de que la Semana Santa perviva de la forma que la conocemos es que el jerezano no se limita a una semana. La Semana Santa para él va más allá, marca su vida. ¿Cuál es mi deseo? Que aunemos todos esfuerzos, que sigamos por el camino por el que vamos mejorando los defectos que puedan existir, que nosotros los conocemos mejores que nadie, por supuesto, y nada, animar a todo el pueblo, no hace falta, pero animar a todo el pueblo a que siga manteniendo esa tradición. La Semana Santa nuestra es algo mágico, algo que no se encuentra en otro lugar, y si es mágico y si es todo lo potente que es ahora mismo, es gracias a que el pueblo entero está involucrado. Bueno, pues le agradecemos a Ignacio Colomer, pregonero de la Semana Santa 2011, que haya estado compartiendo estos minutos con nosotros en estos días que pasa también aquí en Jerez de los Caballeros, y poco a poco iremos nosotros dando pasos para llegar a esa Semana 2011, esa Semana Santa 2011, la que él este año es encargado de abrir esa puerta, digamos, grande para vivir esos momentos tan intensos que esperamos, desde luego, a lo largo del año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablándoles de la Semana Santa jerezana, porque queremos seguir poco a poco todos los movimientos que no solamente a lo largo del año, especialmente en la antesala de la Semana Santa, pues vienen haciendo todas las hermandades y cofradías de la Semana Santa jerezana.